buenas tardes, bienvenidos a Edu Noticias, el espacio informativo donde analizaremos los acontecimientos históricos que se han transformado la educación a lo largo del tiempo. Hoy viajaremos al siglo XVI para conocer cómo la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, no solo cambió el ámbito religioso, sino que dejó una huella profunda en la educación moderna. Acompáñenos en esta cápsula especial, donde exploraremos su impacto, sus aportes y su relevancia en la formación del pedagogo actual. Hola gente bonita. Hoy viajaremos por la historia sin necesidad de máquina del tiempo ni túnica medieval. Hoy hablaremos de un hombre que se hartó, se cansó y dijo, ya basta. Y no hablamos de tu profesor cuando nadie entrega tarea. Hablamos de Martín Lutero. Exacto, el hombre que esclavó 95 tesis y sin querer lanzó uno de los movimientos que más cambió la educación. Así que prepárense. Hoy descubriremos cómo la Reforma Protesta influyó en la escuela y hasta en tus cuadernos de lectura. Solo hay una iglesia universal. No es necesario para salvarse el someterse a un papa romano. Y cuando están en desacuerdo con la Biblia, yo niego al papa y al concilio y a todos. Un simple lego con la Biblia es más grande que el papa más grande sin ella. ¡Herejía, doctor Lutero! ¡Herejía! ¡Herejía! Que lo sea, pero es la verdad. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero retractarme. Como primera pregunta del día, ¿cuáles son los retos del pedagogo al enseñar la historia de la educación como temas como la Reforma de Lutero? Pues mira, uno de los retos es que algunos estudiantes creen que Lutero es marca de pan integral. Así que el pedagogo debe explicar bien el contexto, que fue del siglo XVI, donde hubo poca educación, mucho control y cero TikTok. Otro reto es hacer que la historia no suene a la misma de las 7. Aunque sí, es un tema religioso, Lutero afecta a la educación más de lo que te imaginas. Y el reto final, conectar el pasado con el presente. Que el estudiante diga, entonces gracias a la Reforma aprendemos a leer en nuestro idioma. ¡Boom! Historia útil. Pregunta 2. ¿Cómo enseñar historia usando Reforma Protestante? Muy fácil. Primero, contemos la historia como una novela dramática. Un monje valiente contra la institución más poderosa logrará salvar el acceso al conocimiento. También podemos hacer una dramatización. Yo hago lo de Lutero y tú haces lo del 95 tesis y te pago la puerta. No, gracias, pero sí usar líneas del tiempo, debates, mapas y por supuesto un clásico meme. Cuando ves que la Biblia no está en tu idioma y tienes que aprender latín. Ridículo, pero educativo. Enseñar historia es ayudar a analizar causas, efectos y consecuencias. Por ejemplo, cómo era tan grave que la gente no supiera leer y cómo la imprenta hizo viral el Lutero sin que existiera el Twitter. Tercera pregunta. ¿Por qué la historia de la educación es tan importante para un pedagogo? Porque sin ella uno piensa que la educación siempre fue como hoy, pero antes no había escuelas públicas, no había libros accesibles y la mayoría no podía leer ni su propio nombre. Gracias a movimientos como la Reforma, hoy tenemos alfabetización para todos, escuelas pagadas por el Estado, educación en lenguaje materna y acceso a textos sin intermediarios. Un pedagogo debe entender esto para saber que la educación cambia según la sociedad
y que así como Lutero cambió su época, tú puedes cambiar la tuya con paciencia, mucha paciencia. La educación se ha transformado, provocando melancolía por querer regresar, extrañando el aula de clases, así como el contacto social. En esta transformación, los maestros han tenido que enfrentar a distintos retos, como el uso de la tecnología. Y aún así, brindan su mejor esfuerzo en la planeación de sus clases. Asimismo, los alumnos han enriquecido su manera de aprender, adaptándose a esta nueva normalidad a pesar de las adversidades que se presentan. Cuarta pregunta. ¿Qué problemáticas actuales enfrentamos para enseñar la historia? Número 1. Muchos estudiantes piensan que historia es memorizar esta fecha o repruebas. Error mortal. Crimen educativo. También existe el síndrome del ¿para qué me sirve, profe? Bueno, si en Reforma no tendrías libros, ni bibliotecas, ni clases como estas. Otro problema es la falta de análisis crítico. Se enseña, Lutero clavó las tesis, pero no se explica por qué la gente no podía acceder al conocimiento, quién controlaba la lectura y cómo cambió la educación después. Finalmente seguimos usando métodos muy tradicionales, cuando tenemos videos, mapas interactivos, juegos y miles de recursos que podrían hacer la Reforma que se vea épica. ¿Cómo terminó la Reforma protestante? Después de años de enfrentamientos, se firmó la Paz de Augsburgo en 1555. ¿Y qué decía? Básicamente que cada príncipe decidiría si su territorio sería católico o protestante. Así de simple. El pueblo no podía opinar, solo obedecer lo que el rey o el noble eligiera. ¿Libertad religiosa? Para nada, solo cambió quién mandaba. Pero las tensiones siguieron. Llegó la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más brutales de la historia. Católicos y protestantes se despedazaron durante décadas hasta que en 1648 se firmó la Paz de Westfalia. Ahí sí, oficialmente se acabó la Reforma, y Europa quedó hecha trizas, con millones de muertos, ciudades arrasadas y familias destruidas. Así terminó la Reforma protestante, con guerras, muertes y una iglesia católica debilitada, pero que nunca soltó del todo el poder. Y aunque los protestantes se multiplicaron, lo cierto es que ambos bandos usaron a Dios para justificar masacres. La Reforma protestante nos enseña que la educación cambia cuando alguien cuestiona, escribe, piensa y se atreve. Y que un solo acto, como clavar 95 ideas en una puerta, puede transformar escuelas, gobiernos y sociedades completas. Gracias por acompañarnos a esta edición súper histórica y súper divertida en Edu Noticias. Y con esto damos el cierre. Hasta la próxima. Y recuerda, leer es un acto revolucionario. Desde 1517.